Soy Antonio McCarthy, soy presidente actual de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y profesor titular de Química Clínica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy les voy a hablar sobre vitamina D. En principio vamos a hablar de algunas generalidades y de la importancia que tiene en el laboratorio. La vitamina D puede ser de origen vegetal. En ese caso se la denomina vitamina D2 o ergocalciferol. Puede ser de origen vegetal la D2 entonces o por levaduras o a partir de champiñones. O puede ser vitamina D3 o colecalciferol, que es la de origen animal y es la que nosotros sintetizamos cuando estamos expuestos a la luz solar. En líneas generales podemos decir que a nivel promedio global, más o menos el 80% de la vitamina D que nosotros tenemos es de síntesis por exposición solar, mientras que más o menos el 20% es la que ingerimos con la dieta de origen nutricional. La exposición solar, a su vez, no puede ser cualquier exposición solar, sino que el sol tiene que estar como mínimo a 30 grados por encima del horizonte. Esto significa que no en cualquier latitud y no en cualquier momento del día vamos a sintetizar vitamina D estando expuestos al sol. Hay aplicaciones de celular, como por ejemplo D-Minder, que a uno le indica en función de la localización geográfica y la estación, el día exacto, de qué hora a qué hora uno puede generar vitamina D a partir de exposición solar. Esa síntesis solar a su vez depende del tiempo, por supuesto, y de la superficie corporal que está expuesta. Esto significa que obviamente la vitamina D, los niveles plasmáticos de vitamina D, tienen variaciones estacionales. La vitamina D, o sea el colecalciferol y ergocalciferol, tienen una vida media de más o menos un día o 2 días, depende cuál de las dos, luego de lo cual el hígado la hidroxila cuantitativamente formando el calcidiol o 25-hidroxivitamina D, que esto tiene una vida media mucho más larga de más o menos 2 a 3 semanas. Después de eso, la 25-hidroxivitamina D es hidroxilada principalmente por los riñones en posición 1, dando la 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol. El calcitriol tiene una vida media de más o menos 4 horas. Entonces, ¿cuál es la que medimos en el laboratorio? Y es la que tiene mayor vida media habitualmente, que es el calcidiol o 25-hidroxivitamina D, que es la que se considera como el principal indicador del estatus nutricional de vitamina D. Esto en general. En situaciones específicas, por ejemplo en la enfermedad renal crónica, conviene medir la 1,25-dihidroxi, es decir, el calcitriol, porque ahí el problema va a ser una disminución de la hidroxilación en posición 1 por los riñones. Desde el punto de vista preanalítico, la vitamina D es una determinación que no requiere ayuno previo. Si se requiere ayuno al paciente es por otras determinaciones, pero lo que sí es muy importante es que mantengamos la muestra siempre alejada de la luz solar. Es decir, la muestra la tenemos que tener siempre en un tubo que sea opaco. Eso entonces en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con el laboratorio. Con respecto a qué patologías en qué condiciones conviene la medida de vitamina D, para eso tendríamos que hablar un poquito de su fisiología. La vitamina D tiene acciones clásicas y tiene acciones no clásicas. Las acciones clásicas son las musculoesqueléticas, particularmente las óseas, y tienen que ver con, sus acciones sobre hueso, pero también sobre paratiroides, sobre el tubo digestivo, particularmente el intestino delgado, y también sobre los riñones. Es decir, en todos esos órganos hay células con receptores para vitamina D, y entonces la acción de vitamina D, en particular la que es biológicamente activa, que es el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D, actúan entonces vía sus receptores celulares para inducir, por ejemplo, un aumento de la absorción entérica de calcio, un aumento de la reabsorción tubular renal de calcio,
regulan a nivel óseo la mineralización, aumentándola, mineralización de los huesos, regulan también la resorción ósea, dependiendo de la dosis y del tiempo, es decir, de la duración del estímulo, pueden aumentar o disminuir la resorción ósea. Y a nivel de las paratiroides, lo que hacen es regular la secreción de hormona paratiroidea o PTH, disminuyéndola. Entonces, hay determinadas condiciones que se asocian con, o patologías o condiciones clínicas que se asocian con un déficit de vitamina D. Cuando hablamos de déficit de vitamina D, previamente, tenemos que decir que la vitamina D no la vamos a informar con un intervalo de referencia en el laboratorio, con un intervalo de referencia tradicional, sino que seguimos las recomendaciones de las sociedades de expertos. Y entonces vamos a hablar de niveles de deficiencia importante o deficiencia extrema de vitamina D cuando los niveles están por debajo de 10 nanogramos por mililitro, de deficiencia cuando están entre 10 y 20, de insuficiencia cuando están entre 20 y 30 y de niveles óptimos cuando están por encima de 30 nanogramos por mililitro. Podemos hablar en algunos casos de toxicidad por vitamina D cuando superan los 150 nanogramos por mililitro. Esta toxicidad se debe básicamente a hipercalcemias y calcificaciones generadas por el exceso de vitamina D, pero son situaciones realmente muy raras, casi muy difícil que se den por suplementación. En general, cuando esto se ve es por ejemplo, granulomatosis, sarcoidosis, patologías específicas. Entonces, decíamos que hay condiciones que se asocian con deficiencia o insuficiencia de vitamina D, y esto tiene que ver, por ejemplo, con personas que están muy poco expuestas al sol. Depende, por ejemplo, personas que viven en latitudes extremas y entonces el sol nunca está por encima de los 30 grados, o personas que requieren el uso de protectores solares durante todo el tiempo, o que por sus hábitos de vestimenta están completamente cubiertos, o pacientes institucionalizados que están siempre dentro de una institución y no salen al sol. Otra posibilidad son pacientes que tengan alteraciones en la absorción intestinal, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerosa, pacientes con enfermedad celíaca, es decir, esas situaciones que se asocian con un déficit de la absorción intestinal de vitamina D, esto es independiente de la exposición solar. Pacientes que tengan hepatopatías, y esto tiene que ver, por ejemplo, puede ser un paciente con colestasis, entonces va a tener mala absorción de lípidos y entonces va a disminuir su absorción de vitamina D, o un paciente que tenga fibrosis o esteatohepatitis no alcohólica, con lo cual lo que va a estar es disminuida la función de hidroxilación de la vitamina D3 o D2 en la posición 25, la hidroxilación hepática. O pacientes, por ejemplo, que tengan cirrosis hepática, entonces lo que van a tener es además hipoalbuminemia, y esto lo que va a hacer es que haya una menor biodisponibilidad plasmática de la vitamina D, porque la albúmina transporta la vitamina D. Otra posibilidad son pacientes que tengan enfermedades renales, donde haya una disminución de la hidroxilación en 1 de la vitamina D. Entonces, en este caso específico, si vamos a medir en el laboratorio, seguramente lo que va a convenir para evaluar el estatus nutricional del paciente es medir la 1,25 dihidroxivitamina D, es decir, el calcitriol, en caso de que tengamos un laboratorio en condiciones de medirlo. Otras condiciones clínicas en las cuales también conviene medir niveles plasmáticos de vitamina D son pacientes en los cuales se han detectado alteraciones esqueléticas o del metabolismo mineral. Y esto en realidad tiene que ver con llegar a un diagnóstico adecuado de la patología, es decir, un diagnóstico etiológico adecuado, como para poder después tener la mejor medicación posible, es decir, la medicación específica para la patología que se detecta. Por ejemplo, en pacientes a los cuales se le haya detectado osteoporosis u osteopenia, que cuando es relacionado con vitamina D se asocia con deficiencia de vitamina D,
o pacientes en los cuales se haya detectado osteomalacia o raquitismo, dependiendo de la edad, que cuando está presente y cuando se relaciona con vitamina D, se asocia a déficits severos de vitamina D. También déficits severos de vitamina D pueden generar hiperparatiroidismo secundario. Y por otro lado, también es importante evaluar el estatus nutricional de vitamina D en pacientes añosos que tengan una mayor probabilidad de caídas y que tengan, por ejemplo, fracturas por fragilidad. Esto como indicador de osteoporosis. Otra situación donde también en algunos casos conviene medir vitamina D es relacionado con sus efectos extraóseos, es decir, extramusculoesqueléticos. Para esto existe menos evidencia clínica, pero lo que se ha visto es que niveles de vitamina D plasmática por encima de 40 nanogramos por mililitro se asocian con un mejor pronóstico de determinadas situaciones específicas, por ejemplo, con una disminución de complicaciones obstétricas en mujeres embarazadas, por ejemplo, con un enlentecimiento de la progresión de prediabetes a diabetes en pacientes prediabéticos, por ejemplo, con una disminución en la incidencia de infecciones respiratorias en niños y en adolescentes y con una menor mortalidad en pacientes añosos mayores de 75 años de edad. Es decir, en estas condiciones también se podría, en determinadas situaciones, medir el estatus de vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de las sociedades que entienden en el tema en nuestro país, que son la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y la Sociedad Argentina de Osteoporosis, que en mayo de este año, sacaron un comunicado conjunto como para dar algunas pautas sobre esta situación? En principio, estas sociedades no recomendamos el dosaje, el cribado o screening universal, general, es decir, de la población general, para evaluar el estatus de vitamina D. Esto lo desaconsejamos, sino que lo que aconsejamos es la evaluación del estatus nutricional de vitamina D en condiciones clínicas específicas. Por ejemplo, en personas que pertenecen a grupos o que tienen condiciones que se asocian probadamente con deficiencia o con una insuficiencia de vitamina D, como las que estuvimos viendo previamente, o en pacientes a los cuales se le detecten alteraciones esqueléticas o del metabolismo general, de las que ya estuvimos hablando, porque en estos pacientes, si los niveles de vitamina D están por encima de 20 a 30 nanogramos por mililitro, esto se asocia con un mejor pronóstico de la patología que se está tratando. Y por otro lado, también en pacientes en los cuales se ha detectado niveles de insuficiencia o de deficiencia severa de vitamina D, es decir, por debajo de 10 nanogramos por mililitro, a estos pacientes obviamente se los va a suplementar con vitamina D y lo que se aconseja es que 2 a 3 meses post inicio de la suplementación se vuelva a evaluar el estatus nutricional de vitamina D para asegurarse de que esta suplementación está realmente surtiendo efecto. Y si hace falta hacer, dosajes seriados en estos pacientes, particularmente si son pacientes que pertenecen al grupo o que, tienen patologías o condiciones clínicas asociadas con una deficiencia de vitamina D.